te aviso. Bueno, ok, entonces Sí, ahí ya puedes y comenzar. bueno, sí, vamos a compartir número 21, es el número capítulo 21, del versículo 4, voy a empezar a leer. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordía al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta ahí. Ah, lo que nuestro Señor Jesús quiere compartir con nosotros hoy en día es que el pueblo fue salvado, fue rescatado de la esclavitud donde estaba en Egipto por muchos años. El Señor envió un libertador para liberarlo de Faraón, ¿verdad? El corazón de nuestro Señor es que ellos puedan tener un descanso, ¿no? Puedan tener reposo, pueden tener un gozo que fueron libertados. Y entonces ese era el deseo de su Padre, ¿verdad? Para con su pueblo. Y así ellos venían en el camino. Y por mucha dificultad ellos fueron rescatados, fueron liberados de Egipto. Ellos no hicieron nada para poder ser salvados de las manos de Faraón. Por más que ellos clamaban de ser libertados, de poder ser unas personas que servían al rey, pero sin que fueran esclavos. El rey no los escuchaba, además, bien le daba más trabajo. Y de esta forma vivieron ellos por muchos años en Egipto, ¿verdad? Así el Señor escucha su clamor de ellos y envía un libertador que es Moisés, que va a hablar con el rey, ¿verdad? Para libertarlos a ellos. Por medio de Moisés, Dios trabaja y él hace grandes obras para libertar al pueblo de Egipto. Entonces yo pensando así, hay otro camino, hay otra forma de cómo ellos podían llegar a la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios los hizo pasar por el Mar Rojo y así pasar por el desierto? ¿Por qué razón? ¿Y cuál fue la razón también que muchos de ellos murieron en el desierto, ¿no? Una razón es que el Señor dice la palabra que ellos, en su corazón, ¿no? ¿Qué es lo que había en su corazón de ellos? Una, porque ellos no conocían muy bien al Dios, ¿verdad? Al Dios que lo había libertado. Entonces, a través de la dificultad, a través de caminar en el desierto, ellos podían ver cómo Dios les ayudaba, ¿no? Cómo Dios les protegía, cómo Dios le daba de comer, cómo Dios le daba de beber, ¿verdad? Y no murieron ellos por alguna picadura de animal, porque Dios no estaba con ellos, no murieron por renegar, ¿no? Por no poner su vista en lo que Dios decía o poner oído en lo que Dios hablaba, que Él es el que los llevaba a la tierra prometida. Así Dios dijo que los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, ¿no? Dice que tierra buena, ancha, ¿no? Así dice, esa es la promesa que Dios hizo con ellos. Pero, ¿qué pasó? En el desierto ellos empezaron a quejarse.
Otros empezaron a negarlo. ¿Por qué van por ese camino? ¿Por qué es que los lleva ahí? ¿Por qué es que Dios quiere matarlos? Ese es el corazón que se levantó en ellos, ¿verdad? Así renegando contra Dios. Así. Hoy en día también, muchas personas hoy en día, se levanta un corazón así, que siempre se reniega contra Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto, verdad? ¿Por qué es que yo sirvo a Dios? ¿Por qué es que me pasa a mí esta situación? ¿Por qué me viene esta situación a mí? ¿Por qué así? Cuando se ve en las personas, ¿verdad? Viven la vida muy vagamente. Viven nomás como si Dios no existiera, como si Jesucristo no hubiera dado la vida por ellos. Así viven la vida, ¿verdad? Así liberalmente, ¿verdad? Viven como si no, la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz no hubiera sido suficiente para poder hacerlos ellos libres y darles la libertad y el gozo que ellos necesitan. Por dónde se van? Por otro camino, ¿no? Se van, dice, por el camino del pensamiento, ¿no? Cada quien va por el pensamiento, siguiendo el pensamiento de quién. Es Satanás. Satanás pone un pensamiento. Muchas veces él pone el pensamiento, un deseo que sea arrastrado por ese pensamiento, ¿verdad? Y muchos fácilmente se han desviado o muchas veces son arrastrados porque ah, pone en poco la palabra de Dios, ¿no? La promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios que Dios ha dado para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 24 dice así, Mateo capítulo 28, disculpe, 28, 28, dice, esta es la promesa que nuestro Señor hace, dice, versículo 20, Mateo 28, versículo 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Esa es la promesa, esa es la promesa que el Señor está dando a nosotros. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante cuando nosotros vivimos la vida? Mientras las personas viven la vida así, ¿cuál corazón se levanta en el corazón de las personas? Muchas veces se levanta un pensamiento negativo, muchas veces se levanta un corazón que va en contra de la promesa, en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia, ¿no? En contra del siervo de Dios. Muchas veces se levanta un pensamiento así, que, que reniega, no empieza a renegar, porque en el corazón del humano siempre hay que yo estoy bien, pero aquel es el que está mal. Siempre existe o siempre se levanta ese pensamiento, ¿verdad? Que yo estoy siendo bien y aquel no está haciendo nada bien, ¿no? Sí han de mirarse a sí mismo, sí han de ponerse a sí mismo, piensa de esta manera, se levanta un pensamiento así, ¿no? Aunque Jesucristo está con él, pero parece que Dios no está con él. Parece que Dios no le ayuda en lo que hace, ¿verdad? En todo lo que hace parece que el Señor no hace este trabajo, cuando el Señor siempre está trabajando con él. Siempre el Señor lo respalda, siempre el Señor le ayuda en lo que hace. Cualquier labor que está haciendo en la vida, en esta vida, cuando ha sido salvado del pecado, cuando ha sido ya libertado del rey, siempre Dios está con ellos, siempre Dios está trabajando para cuidarlos a ellos y todo lo que tiene, Dios lo está cuidando, lo está protegiendo en las cosas que hace. Pero qué pensamiento se levanta, ¿no? Que solo yo hago y nadie más hace, ¿no? Solo yo sigo el camino correcto y aquel no. Y así se levanta un pensamiento. Cuando nosotros estamos conectados con la palabra de Dios y escuchamos la palabra continuamente, por medio de la palabra nos podemos dar cuenta. ¿Cuál es ese pensamiento, no? Ese pensamiento que viene. Puede darse cuenta, pero ¿qué pasa? Muchas veces no quiere dar oídos, no quiere escuchar, porque siempre está en lo correcto. Cuando entra ese pensamiento, no escucha a nadie más que él tiene la razón. Entonces, ese corazón empezó a tener el pueblo. Ellos estaban bien donde estaban mejor donde estaban que ahora donde están. En el desierto, ¿qué hay? Dice, no hay nada, no hay pan, no hay agua, aunque tenían. Y si no tenían, podían pedirlo al siervo, a Moisés,
a que le dieran agua o pedir a Dios que le dieran, ¿no? Pero no renegar contra Dios, no renegar que Dios no está. ¿Por qué es que Dios los llevó allí? No renegar de esa forma. Pero así está el corazón humano. Hoy en día el corazón humano está así. Reniega en contra de Dios y en contra de la iglesia. Siempre va renegando, ¿verdad? En ese corazón también se levanta muchas veces el corazón. Pensando yo así, ¿por qué razón Dios me hace pasar esta situación? Muchas veces así, se levanta un corazón así como ellos, ¿no? Yo me pongo, ¿cómo se llama? Yo me pongo lugar de ellos y así también, ¿verdad? En mi corazón se levanta un corazón así, se levanta un pensamiento así, muchas veces, ¿verdad? El pueblo siempre renegaba, ¿no? Siempre renegaba en contra de Dios, aunque Dios le daba de comer, ¿verdad? Dice que pidieron carne, Dios le dio carne, ¿verdad? Dios siempre los escuchaba, pero ¿qué pasaba? La palabra que Dios le daba a ellos venía a ser nada en su corazón, por la dureza que había en su corazón. Muchas veces se endurece el corazón por la situación, ¿verdad? Ya no pone la mirada en la palabra, o no pone su oído a la palabra, sino que el pensamiento negativo. Entonces, dice que el pueblo fue mordido, ¿verdad? Dice, mucho pueblo fue mordido. ¿Por qué Dios permite que sea mordido? ¿Por qué Dios permite que las personas sean mordidas? ¿Por qué Dios permite que sean maltratadas un poco la carne, ¿no? ¿Por qué Dios permite esta situación? Para bajar su corazón. Para bajar su corazón. Entonces le permite pasar una situación. Si esta situación no viene hacia la persona, si esta situación no viene a mí, mi corazón siempre está en alto. Siempre pienso yo que estoy bien. Entonces yo no pongo mi mirada en Jesucristo, que es el que me ayuda. Yo no recibo esa palabra de promesa que Él me dice, yo estoy contigo. Porque cuando la situación está bien, mi corazón se establece. Entonces, cuando la situación mala viene, entonces mi corazón baja. Cuando mi corazón baja, entonces me doy cuenta que no puedo cuidarme a mí mismo. Me doy cuenta que no puedo protegerme a mí mismo. No se puede proteger a sí mismo, entonces se voltea hacia el Señor. Se voltea hacia la palabra. Ahora presta oído a la palabra. Ahora puede mirar a otro como a sí mismo. Lo que está pasando con él es lo mismo que pasó conmigo. Ahora puede testificar cuando la palabra, por medio de la palabra se da cuenta que sin la palabra no puede hacer nada. Entonces, sin Jesucristo no puede hacer nada. Pensando que él podía, pero cuando Jesucristo lo suelta, pasas por una dificultad, por una situación que no puede resolver, entonces se da cuenta que Jesucristo le está ayudando. Nuestro Señor siempre quiere ayudarle, pero ¿cuál es el corazón que tiene muchas veces? Que está bien, que no necesita, ¿no? Muchas veces se levanta ese pensamiento. Entonces, dice ahí, y dice que fueron mordidos. Mordido puede ser alguna enfermedad, ¿verdad? Alguna situación de trabajo para algunas personas o con su familia, ¿verdad? Muchas veces puede ser con su pareja, ¿no? Muchas veces, ¿verdad? Puede ser, esa es la situación, ¿no? Que fue mordido, ¿verdad? Y está sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandato? Bueno, más adelante está hablando así. ¿Cuál es la opción que Dios da? ¿Cómo puede ser liberado de esa situación? También en Génesis aparece, ¿no? Aparece como el Señor habla. Dice que Génesis, cuando la mujer come del fruto, eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Dios permite, ¿no? Versículo 14, Génesis 3, versículo 14 dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Entonces, Dios permite, ¿verdad? El Señor permite para que sea mordido. El Señor permite que la persona, hablando de salvos, que sean mordidos. ¿Para qué? Para que así voltea su mirada a Jesucristo, para que así preste su oído a la palabra, que sea mordido por una situación, ¿no? Entonces, en otra parte dice, yo no tengo ese versículo ahorita, pero dice, la dificultad es bueno, ¿no? Entonces, Dios no, no, habla de un poco, no recuerdo muy bien cómo dice, pero está hablando de que la disciplina es necesaria, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? La dificultad es buena, el problema es buena. Entonces, por medio de ese problema, por medio de esa situación, puede voltearse en Jesucristo, puede voltear a Jehová, puede voltear su mirada en Dios, para poner su mirada en Él. Entonces, por medio de esa situación, puede creer ahora en lo que Dios dice, ¿no? En la promesa. Puede poner su esperanza en esa promesa que Dios da. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Entonces dice, versículo 5, número 21, versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces Jehová envió, dice, Dios envió. Entonces Él deja que muerdan. Él deja que sean mordidos. Él deja que sufran un poco. ¿Para qué? Para que baje su corazón, para que cambie su corazón, para que su corazón sea, ¿cómo se llama?, suavizado. Dice la palabra que mi padre es labrador, ¿no? Así dice. Entonces, mi padre es labrador, entonces, ¿qué está haciendo? Mordiendo el corazón, suavizando el corazón para que la palabra pueda entrar. Suavizando el corazón para que la palabra se establezca en el corazón. En vez de yo, en vez de la persona, por medio de la situación. Dios permite que sea mordido. Entonces dice envió. Entonces envía alguna situación. Él permite. Nada pasa porque Él no sepa o no permita. Porque Él permite, ¿verdad?, por medio de la situación, para que ponga la mirada en la palabra. Entonces, el 7, y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Entonces, ¿cuál fue el pecado del pueblo? El pecado del pueblo es porque ellos hablaron. El pecado del pueblo fue porque ellos, ¿cómo se llama?, renegaron. ¿O cuál fue el pecado de ellos? Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. ¿Eso fue? No, eso no fue. No fue porque ellos hablaron. No fue porque ellos hablaron mal en contra de Moisés, en contra de Dios, no. El el pecado fue, dice la palabra, no creen. No creyeron. No creer. No creer, ese es el problema. No creer que Dios está conmigo, ese es el problema, ese es el pecado, por no creer. Y en otra parte dice, por cuando no creen en mí, es pecado eso. Entonces, no creer, eso es el problema. Hoy en día, ya Jesucristo ya justificó a la persona. Entonces, fue mordido, ¿qué quiere decir? Se está muriendo. Dice, muerto en sus delitos y pecados. En otra parte, muerto en sus delitos y pecados, ¿no? ¿Por qué está muerto? Porque fue mordido. Entonces, ¿cómo puede vivir? Por medio de Jesucristo. Entonces, la persona que cree ha recibido la vida, puede recibir la vida.
cuando cree que Jesucristo, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, puede vivir, obtiene la vida eterna. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él puede obtener esa santidad, esa justicia que Dios está dando, la promesa, ¿no? Entonces, para nosotros, no es porque reniegue contra Dios, quiere decir que es pecado, no que no cree. No creo en la palabra, por eso es que sí. No recibe la palabra de la promesa. No, muchas veces la promesa no es establecida en mi corazón. Ese es el problema. Ese es el pecado que el Señor habla, ¿no? Entonces dice, ¿para qué el Señor manda, no? Manda, dice así. Dice en versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que tiene la dificultad, cualquiera que tiene el pecado, cualquiera que esté pasando por una gran situación, que mire, dice. Solamente que mire y vivirá. Eso fue la palabra que nuestro Señor dijo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Entonces, ponla sobre un asta, ¿verdad? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La situación que yo tengo, si no tengo que comer, entonces, ¿dónde debo de mirar? Arriba. Voltear mi mirada en la promesa. Poner mi mirada en la promesa. Él dice que está conmigo. O sea, así es. Él está conmigo. Él dijo, yo estoy contigo. Así se llama. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está conmigo. Poner su mirada arriba. Entonces, si es mordido, si está pasando una dificultad, una situación que no puede resolver, cualquier situación que sea, pero por medio de la promesa, creyendo que Dios está con él, él va a trabajar, él va a resolver ese problema. Pero ¿qué pasa muchas veces? Niega en contra de Dios. Muchas veces se establece así mismo. Muchas veces cree que está en lo correcto. Muchas veces cree que yo tengo la razón. Muchas veces ese es el problema, ¿no? Que hoy en día las personas tienen, que se levanta un corazón así, negativo contra Dios, en contra de la palabra, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se levanta un corazón así, ¿verdad? Entonces, esta palabra el Señor quería compartir con nosotros hoy tarde. Entonces, creer en la palabra, creer que Él está conmigo, solamente recibir esa palabra, recibir esa promesa que Jesucristo ha estado conmigo desde el principio, ¿no? Hasta el fin, Él va a estar conmigo, así es. Esa es la promesa, ¿no? Entonces, Él prometió llevarme a la tierra prometida. Él prometió, ¿no? O sea, llevarme a mí al cielo santo. Él prometió. Está conmigo y Él prometió llevarme a la tierra prometida. Y así es, así es. Entonces, así el Señor quería compartir con nosotros hoy día esta palabra que me ha hecho meditar de lo que Él quería compartir hoy. Entonces, hasta aquí comparto. No sé si quiere agregar algo más, hermano. Voy a parar la grabación para que no se haga muy largo y ahorita agrego algo. Entonces, denme un segundo. A ver, más acciones, detener la grabación.